TD Live. Gracias pues nuevamente por acompañarnos. Y empezamos pues así, cómo construir un perfil tech que las empresas quieran contratar. Hoy nuestro invitado como tal es Jonathan Palacios, él es Senior Full Stack Developer en Sombra. Sombra, pues es una empresa global de desarrollo de software y consultoría que tiene expertos tanto en Europa, América Latina, Canadá, Estados Unidos y trabaja en múltiples sectores. Ya él nos contará, pues obviamente, un poco más, pero la idea es que aquí estemos y aprendamos precisamente sobre eso. ¿Cuáles son esas tendencias del mercado laboral? ¿Qué es lo que hoy está requiriendo el mercado? Y al final, ¿qué es lo que yo necesito para que puedan contratarme o tener ese perfil pues ideal? Así que quiero validar por aquí que ya está y todo está muy bien para que iniciemos, por favor. Entonces, adelante, Jonathan. Bueno, hola a todas y todos. Primero que todo, muchas gracias por estar acá conectados. Quería validar si se escucha bien, si no hay ningún problema de conectividad. Sí, perfecto, se escucha muy bien. Muy bien, voy a empezar compartiendo mi pantalla y me confirman si se ven. Bueno, el tema del cual quiero hablarles esta noche es cómo construir un perfil tech que las empresas quieran contratar. Pero antes de eso, me gustaría presentarme un poco. Bueno, mi nombre es Jonathan Palacio, yo soy del país de Colombia, soy colombiano. Trabajo como Senior Software Engineer en una compañía llamada Sombra. Ya les voy a compartir un poco más acerca de Sombra. Pero por ahora, bueno, estoy certificado dentro de esta compañía como A-First Engineer. Esto quiere decir de que estoy capacitado para aplicar inteligencia artificial en cualquiera uno de los pasos que conllevan el desarrollo de una aplicación de software, como es levantamiento de requerimientos, diseño, arquitectura, implementación, pruebas y despliegue del producto. Tengo más de 5 años de experiencia construyendo software como full stack para diferentes clientes. Y acerca de Sombra, que es la compañía para la cual trabajo actualmente, yo soy una compañía de ingeniería de software que tiene más de 13 años en el mercado, más de 400 profesionales repartidos por diferentes partes del mundo, Colombia, Ucrania, India. Han entregado más de 300 proyectos y tienen un alto grado de satisfacción. Básicamente, los servicios que ellos ofrecen son ingeniería de software, todo lo relacionado con el mundo tech, infraestructura en la nube, DevOps, datos, analítica, y bueno, productos digitales. Pero algo que me gustaría destacar y que también nos va enfocando un poco hacia la charla que les voy a dar hoy, es que Sombra, como una como la gran mayoría de compañías de software hoy en día, está tratando de incursionar en el mundo de IA, y por eso ellos se han convertido en una compañía AI First. Quiere decir de que ofrecen diferentes tipos de servicios relacionados con la inteligencia artificial. Por ejemplo, ingenieros que sean AI First, consultoría de inteligencia artificial, despliegue a diferentes agentes, transformación IA, aceleración con IA, bueno, diferentes tipos de servicios. Y la pregunta que vamos a estar tratando de resolver la noche de hoy es: ¿qué perfil están contratando las empresas hoy en 2026? Para eso, tengo planeado dividirlo en 3 diferentes secciones. La primera van a ser algunos datos interesantes que logré recopilar y que también he visto sobre el mercado en base a mi experiencia. La segunda sesión va a ser hablarles un poco sobre mi día a día como desarrollador, quizás tratando de mostrar un poco este perfil nuevo que está ahora implementando, que se está viendo ahora. Y la última parte sería como un plan de cómo podemos entrarnos en este mundo de la tecnología. Cabe resaltar de que la charla va a ser muy enfocada a ella, pues como sabemos que es el tema trending hoy en día, lo que está más en tendencia. Y para empezar, voy a hablarles un poco sobre la primera sesión, qué buscan las empresas. Para eso quiero compartirles estos dos posts muy interesantes. Uno es de Toby Luke, que es el CEO de Shopify. Shopify es una de las compañías más grandes de desarrollo de e-commerce a nivel mundial.
Y lo que él planteaba es un memorándum que le envió a todos sus trabajadores, pero que también lo compartió en Twitter, en X, en el cual decía que el uso de IA ya era una expectativa base en Shopify. O sea, que quiere decir que las personas que ellos contratan o las personas que tienen internas, lo básico es que sepan algo de inteligencia artificial. Entonces ya podemos ver hacia dónde se está moviendo el mercado o hacia dónde se movió, porque pues el cambio ya está aquí. El otro post es de Wade Foster, que es también el CEO de Zapier. Zapier es una compañía también muy grande de automatización, en el cual nos habla que dentro de su compañía ya están, digamos, clasificando a sus empleados en diferentes niveles, el cual el primer nivel es inaceptable, que son las personas que aún se resisten a utilizar herramientas de inteligencia artificial o que aún son escépticos del valor que estas pueden agregar. Luego está como capaz, que usa la mayoría de herramientas populares, como por ejemplo ChatGPT o Gemini y todo este tipo de herramientas. Está la persona a la que ellos llaman adaptive, o que ya se adaptó, que utiliza ya inteligencia artificial a un nivel más profundo en sus flujos personales, es capaz de escribir buenos prompts, de conectar diferentes modelos, de automatizar tareas, y bueno, todo utilizando inteligencia artificial. Y el último nivel es la persona que es capaz no solo de usar esta inteligencia artificial como una herramienta, sino de utilizarla para generar algún valor dentro de la compañía. Entonces, como podemos ver aquí, la IA ya es parte del trabajo. Y bueno, y es un hecho de que el que no la usa corre en desventaja, ¿no? También quiero compartir estos 3 datos bastante interesantes. El primero es las vacantes que en los requerimientos, las vacantes de empleo que en los requerimientos solicitaban saber algo de ella. Como pueden ver, en enero del 2021, las vacantes en Estados Unidos, en este caso, que en los requerimientos listaban algo de inteligencia artificial, eran muy pocas, eran 55. Y a mayo de 2025 del año pasado, habían crecido a 10,000. Un aumento del 18,000%. Entonces, y esto sigue aumentando. Las vacantes hoy en día, en el mundo de tecnología, todas esperan que tengas algo de manejo de inteligencia artificial. Estas son las vacantes en entry level, que es como el nivel inicial, antes de junior y senior. Y en el Q4 del 2025, solo el 12% exigían IA a las personas que apenas están intentando acceder al mundo de la tecnología, a trabajos en el mundo de la tecnología. Como podemos ver, para el trimestre del 2026, esto un incremento. O sea que la IA incluso ya empieza a ser un requisito en los niveles de entrada más básicos a trabajar pues en tecnología. Y esto no solo está sucediendo en compañías de tecnología, por ejemplo, en marketing, también incrementaron las vacantes donde mencionaban algo de ella, incluso en recursos humanos, por ejemplo. Pero bueno, la buena noticia es que no llegan tarde, esto apenas está como despegando y bueno, aún está la oportunidad aquí latente. Pero bueno, estoy hablando mucho de que las empresas buscan personas que sepan trabajar con IA, pero en realidad, ¿qué significa esto? Para mí, saber trabajar con IA no es solo dominar herramientas, ChatGPT, Gemini, Cloud Code, todo este tipo de herramientas, sino es tener criterio. ¿A qué me refiero con criterio? Criterio es saber dónde la IA es confiable, dónde introduce un riesgo y dónde la supervisión humana sigue siendo esencial. Entonces, mi consejo... ¿No se escucha? ¿Sí me están escuchando ya? Ok, perfecto. Se escucha perfecto. Excelente. Bueno, mi consejo sería, siempre que ustedes trabajen con IA, tratar la respuesta que la herramienta les da como un borrador. ¿A qué me refiero? Nunca como la respuesta final. Digamos que ustedes están trabajando, haciendo un informe o algo por el estilo. Nunca
cojan y copien y peguen directamente y no revisen, ¿no? Digamos que eso es como lo más básico. ¿Por qué? Porque como menciono acá, la IA puede alucinar. La IA puede alucinar. ¿Y qué es una alucinación? Bueno, es debido a la naturaleza en cómo están construidos los modelos que utilizamos normalmente de IA, por ejemplo, los modelos de OpenAI, ChatGPT, los de Cloud, los de Gemini, todo ese tipo de modelos, debido a cómo están construidos, pueden llegar a alucinar. Y alucinar es que se pueden inventar alguna cifra, algún dato, y que hay problemas de conexión o todo bien. De Confirma. pronto te cortas en momentos, de pronto si apagas la cámara para ver si de pronto se facilita un poco, pero vamos bien. Ok, voy a apagar la cámara y continúo. Sí, estábamos hablando un poco sobre las solucionaciones. La IA, debido a la naturaleza como está construida, puede algunas veces alucinar, puede crear diferentes datos, citas, y el problema es que se pueden escuchar muy reales cuando tú estás leyendo algún informe o algo por el estilo, y suceden ese tipo de alucinaciones, se pueden escuchar muy reales, se pueden ver reales y te pueden confundir. Lo que yo suelo hacer es, siempre que trabajo con modelos IA y cosas que son bastante críticas, es siempre pedirle referencias. Entonces tú le dices, hazme este informe, pero al final déjame las referencias, links que te lleven a documentación oficial y tú al final pues puedes revisar que esos datos son reales. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que un jefe te pide un informe muy crítico de la compañía y tú le pasas el prompt a ChatGPT y te genera el informe. Resulta que había un error ahí. Cuando fuiste a entregar el informe, lo entregaste con el error y una vez tu jefe te hace el reclamo, pues el nombre que aparece ahí, la firma del que lo hizo en mi caso sería, por ejemplo, Jonathan Palacio. No va a ser ChatGPT, no va a ser Gemini. Entonces, digamos que la responsabilidad, bueno, sigue siendo de uno. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Continuamos. Bueno, otro de los cambios que ya se venía viendo hace mucho tiempo, pero cada vez se acentúa más, es que los empleadores o las empresas siempre van a a buscar de que tú demuestres tus conocimientos, ya sea con entrevistas, con código en vivo, todo este tipo de cosas. Entonces es normal de que cuando inicias un proceso de contratación con alguna empresa, van a haber una serie de filtros. A veces pueden ser un poco agotantes, pero digamos que es como todo el proceso, un filtro, una primera entrevista con recursos humanos, eh, luego una entrevista más técnica, algún ejercicio, algún tipo de examen, luego puede venir otra entrevista técnica, puede venir una entrevista en inglés, dependiendo de la compañía. Entonces, digamos que sigue siendo demasiado importante tener la habilidad de demostrar tus conocimientos. También pueden contar proyectos que tengas, pruebas, prácticas, todo tu portafolio. Pero digamos que es muy importante saber mostrar los conocimientos. Algunos datos también interesantes sobre cómo está ubicado Latinoamérica en cuanto a contratación. Entonces, digamos que, por poner un ejemplo, las empresas de Estados Unidos están contratando mucho remoto en toda esta región y pues hay varias razones, ¿no? Una de estas es la velocidad, digamos que ellos pueden contratar rápido o subcontratar a alguien rápido acá en Latinoamérica. El talento también es bueno y pues para eso nos preparamos, para tener un excelente desempeño. La zona horaria también juega a favor de nosotros, de que estamos digamos que la zona horaria es muy parecida. Y bueno, y pues para nadie es un secreto que el costo como mano de obra disminuye, ¿no? Y bueno, un dato interesante, las contrataciones de ingenieros de software en Latinoamérica han subido un 250% este año.
y van a seguir subiendo. Y ahora pasamos al segundo bloque, donde quiero compartirles un poco sobre mi experiencia, sobre mi día a día y cómo es trabajar como ingeniero enfocado en IA. Entonces, como podemos ver aquí anteriormente, bueno, yo como ingeniero de software pasaba mucho tiempo leyendo documentación, escribiendo código a mano, buscando errores línea por línea. A veces los errores eran difíciles de encontrar. Y los tests, al final, se alcanzaba tiempo. Estos tests se refieren a tests automatizados que uno escribe para que el código se teste a sí mismo, y esto pues le agrega cierta fidelidad. El problema era que a veces los tiempos eran tan apretados que a veces no alcanzábamos a escribir test. Ahora ha cambiado mucho. Lo que hago hoy en día es utilizar alguna agente, alguna herramienta, en mi caso Cloud Code, por ejemplo. Y básicamente, pues bueno, le explico el problema que tengo a la IA con todo el contexto, que es muy importante. Entre mejor sea el contexto, mejor va a ser la respuesta. Luego vamos a hablar un poquito más sobre el contexto. Reviso lo que propone, lo que les comentaba anteriormente, exigir referencias, exigir datos, ejemplos, test, y bueno, pedir pruebas y al final decidir. Si les soy honesto, hace unos 6 meses aproximadamente que no escribo código a mano, por así decirlo. Lo hago todo con inteligencia artificial y pues obviamente luego lo reviso. Tiene la gran mayoría de cosas son beneficiosas. También debo ser honesto de que había cierto valor o cierta diversión en escribir código a mano, si soy sincero. Pero bueno, digamos que los tiempos van cambiando y una de las grandes características del ser humano es la adaptabilidad, o sea que debemos adaptarnos y bueno, utilizando todo este tipo de herramientas porque si no, pues no podemos competir. Entonces, entender, revisar y decidir, bueno, sigue siendo tarea mía. Tal vez simplemente cambió quién tecleaba el código. También quiero compartirles un poco sobre mi ciclo de trabajar con IA, que es el que, digamos, que me ha funcionado a mí. Y básicamente empieza por planear. Siempre planear, siempre que se trata como de convertir las ideas y los requerimientos en texto, utilizando la inteligencia artificial. Aquí hay que tratar de ser bastante específico para tratar de enfocar bastante la IA a lo que queremos. Hay algo que podemos pasar que se llaman acceptance criteria, que son como eh, diferentes ítems que el sistema debe cumplir. Muchas técnicas de prompting, que bueno, luego podemos como ahondar un poco en eso, pero pasarle ejemplos de lo que quieres lograr, ser muy específico, pasarle prompts que digan lo que no debe hacer también es importante. Bueno, una vez tengo eso, pues una vez tengo la lista de requerimientos, pasamos a diseñar como tal la aplicación o la arquitectura. Normalmente todo esto son conversaciones con el agente que esté manejando en ese momento. Le digo que me proponga arquitecturas y entre ellos pros y contras y bueno, dependiendo de eso yo elijo cuál utilizar y cuál no. Luego viene la parte de la implementación, que es donde pasamos ya a escribir código como tal. Le pido a la IA que escriba el código, pero digamos que yo voy revisando cada cambio. El siguiente paso, bastante importante, es probar. O sea, la IA le pido que genere todos los test automatizados, que corra la aplicación, que haga QA. Y por último, revisar. Nuevamente aquí pues está el ser humano. Normalmente esto se le conoce como human in the loop, que el ser humano todavía se encuentre involucrado pues en todo este proceso donde se detectan fallas y se da el visto bueno. Si sucede algún error o alguna cosa que no esperemos en alguno de estos pasos, pues simplemente como que volvemos al inicio y mantenemos, a esto se le llama un loop, que es un ciclo, hasta que tengamos el producto final. Entonces, como pueden ver, la inteligencia artificial no solo se usa para escribir código, sino que también se usa
en los pasos anteriores. Y bueno, esto es más como un no negociable que yo tengo, es pues nunca envío un código que no entiendo. Aplica para cualquier cosa, nunca envíen un informe que no entienden, una respuesta que no entienden, un correo que no entienden, porque a pesar de que la IA acelera la velocidad, pues la responsabilidad no se puede delegar y la responsabilidad sigue siendo de cada uno. Y bueno, ya pasamos a la parte final de la charla, la cual quiero compartirles más sobre cómo pueden ustedes trabajar con IA en sus, no dependiendo del campo, o sea, en cualquiera de diferentes oficios. Puede ser análisis de datos, ciberseguridad, diseño, etc. Y básicamente es una extracción del flujo que les mostré anteriormente, el cual empieza por el contexto. Entonces el contexto es importante. El contexto, ya un poco más técnico, el contexto no es ilimitado, por lo cual hay que tratar de darle la información más eficaz a la inteligencia artificial para lograrla enfocar. Tratar de que el contexto sea lo más preciso posible, llamémosle contexto de la información que le estás eh, entregando a la IA en un inicio. Y para eso, pues hay muchas técnicas de prompting, como por ejemplo, utilizar ejemplos en tu prompt, decirle, bueno, yo quiero que hagas esta tarea, y estos son ejemplos de cómo debería quedar. Como les comentaba antes, también podemos utilizar las negaciones, decirle, no quiero que utilices, no sé, mayúsculas, no quiero que hagas esto. Ser como muy específicos, pero recordando que dependiendo de qué tan bueno sea el contexto, así también va a ser, o dependiendo de qué tan bueno sea el input que le das a ChatGPT, Cloud, cualquiera de estas, así de bueno va a ser la respuesta que vas a recibir. Entonces tratar como de pasar ejemplos, negaciones, lo que llamaba acceptance criteria, que son como los ítems que debe cumplir el proyecto. Digamos que, sí, como por ejemplo, estoy realizando una aplicación X y quiero que el botón cuando se presione abra cierto modal. Entonces pasarle eso. Cuando un botón se presione debe abrir cierto modal. Entonces definirle muy bien todos esos parámetros hace que la respuesta sea mucho mejor. Luego de eso, pues la IA te va a generar un texto y te lo va a proponer. Y tú aquí tienes que evaluar, que es como la parte más crítica del proceso, porque pues ahí todavía se ve envuelto tu capacidad crítica. Entonces, como les decía anteriormente, pedir referencias, pedir links a documentación oficial, tratar como de nunca pasar la respuesta tal y como viene. Hay personas en diferentes equipos de desarrollo que esta parte de evaluar ya la están reemplazando con otra inteligencia artificial o otro agente. Entonces, digamos que un agente escribe y el otro evalúa. Eso va a depender pues mucho del contexto. Por ejemplo, como yo trabajo, uno de los clientes de Sombra, que es una fintech, es una compañía que trabaja con bancos, pues obviamente se debe ser muy cuidadoso en todos estos casos. Entonces, por ejemplo, si nos piden a nosotros evaluar el código, siempre que un humano lo evalúe antes de todo. Pero digamos que es una práctica que se está extendiendo, que la evaluación la puede hacer otro agente diferente, ya sea con mayor capacidad o no. Luego que evalúas y cuestionas, entonces pasas a refinar. Refinar es, bueno, mirar si algo de la propuesta no te convenció, y si algo no te convenció, entonces volvemos en el loop a generar. Entonces, acá vamos a pasar otro prompt, donde esto se convierte más como en una conversación, donde le puedes decir a la IA, mejora esta parte está de más, hizo falta esto. Digamos que él te va a generar otra nueva respuesta y vas a estar en este loop hasta que obtenga la respuesta que estás esperando. Y bueno, ella decide y le das el visto bueno. Este es uno de los flujos más sencillos para trabajar con IA, pero también uno de los que da mejores resultados. Y se puede utilizar en todo tipo de profesiones, por ejemplo, análisis de datos, define la pregunta, la IA propone el análisis, ciberseguridad, investigas alertas,
la IA investiga las alertas, tú decides qué es ruido y qué es amenaza. Por ejemplo, un sistema así implementamos en la empresa, en el cliente con el que estoy, que ellos tienen unas notificaciones y hay algunos errores en la aplicación. Lo que hace es que siempre pasa primero por el filtro de una IA, donde decide si eso es ruido, es una falsa alarma o si de verdad es una amenaza. Y diseño y contenido, bueno, ya saben que la IA pues también puede diseñar contenido. Pero bueno, les tengo, no sé si una mala noticia, pero bueno, la IA no basta, no es suficiente para que te contraten. Y hay algunas cosas que también son muy importantes. La primera, pues aquí resalté cuatro. La primera es una base técnica real. Obviamente es importante tener el conocimiento, cómo, entender cómo funcionan las cosas. En mi caso, por ejemplo, saber de los lenguajes de programación o, o de bases de datos, de internet, bueno, todo este tipo de cosas. Porque si no, lo único que estaríamos haciendo es como copiando y pegando y no entendiendo el porqué, que sigue siendo importante día a día. O sea, para todos ustedes que están estudiando, que ya estudiaron, entonces esa parte es supremamente importante. La base técnica real. El entender el por qué las cosas funcionan como funcionan. Y bueno, no es solo delegarle toda la IA. La segunda parte es la comunicación. Obviamente muy importante. En la mayoría de lugares o empresas siempre se trabaja en equipo. Entonces tener una comunicación asertiva sigue siendo una de las habilidades número uno. Y creo que no hay nada más importante o difícil de entrar en una reunión donde la mayoría de personas no son técnicas y tener que explicar algo técnico de manera que se entienda. Pues bueno, para eso la comunicación es importante. El inglés, obviamente, como podemos ver, como les mostraba anteriormente, hay muchas empresas de Estados Unidos buscando contratar o empresas del exterior buscando contratar talento en Latinoamérica. Y bueno, digamos que el inglés obviamente es indispensable para comunicarse. Entonces, bueno, una habilidad para desarrollar. Y por último, las soft skills, las habilidades blandas, que creo que están a la par de las habilidades técnicas, que bueno, están en la adaptabilidad, saber trabajar en equipo, pensamiento crítico, saber recibir feedback, saber recibir una crítica, saber dar una crítica. Digamos que todas estas cosas siguen siendo bastante importantes. Básicamente, bueno, ser un buen profesional. También quería compartir algo que puedan hacer esta noche o cuando tengan algún tiempo, que no tiene ningún costo y que les va a ayudar a mejorar su visualización. Básicamente son tres pasos. El primero, crear una prueba de lo que sabes hacer. Pueden hacer un proyecto pequeño, pero que esté terminado y puede ser el método de IA que les compartí o cualquier otro método, bueno, que esté ajustado al área donde ustedes están estudiando o han estudiado. Segundo, hacerlo público, subirlo donde se comparta, subirlo a un campo donde lo vean tus pares. Por ejemplo, nosotros en programación utilizamos mucho GitHub, que es como un sitio en la web donde puedes alojar tu código, entonces ahí puedes subir código gratuitamente, o puede ser un portafolio, o puede ser un post en alguna red social. Y en cuanto a red social, bueno, yo recomiendo LinkedIn, que es la que me ha ayudado como a conseguir los empleos que he tenido. Y básicamente compartir ahí eso que lograron hacer y bueno, buscar algo de feedback y bueno, mencionar obviamente sobre la IA. Entonces la idea es esa, mover bastante el perfil de LinkedIn. A mí es el que más me ha funcionado, la verdad. Y para cerrar, bueno, un mensaje alentador, porque sé que hay muchas personas que como que tienen algo de temor por la IA, pero bueno, la IA no nos va a reemplazar, pero sí nos potencia si sabemos usarla. Y por último, quiero compartirles dos QRs
Este de aquí es el de mi LinkedIn, por si quieren conectar, o si tienen alguna pregunta que me quieran hacer por ese medio, bienvenidos. Y este de acá es el de Sombra, donde estoy trabajando, por si quieren ver, entender más sobre la empresa, ver vacantes quizás. Y bueno, y ahora podemos pasar como a las preguntas. Ay, de pronto, muchas gracias, Jonathan. De pronto, esta última parte de como esas tareas que, o tres cosas que hacer esta noche, si de pronto pudieras volver allí y dar claridad, porque por el chat dicen que de pronto no entienden muy bien qué es lo que hay que hacer o cuáles son esos pasos. De pronto, si vuelven a recordar estas cosas que hay que hacer. Sí, claro, esto es más como una recomendación, pues obviamente no es como algo que tengan que Ajá, sí, hacer. claro, pero es casi como esa tarea que va a ser importante dentro de su desarrollo profesional, que sin duda estas recomendaciones pues pueden contribuir y para recalcarle de pronto para aquellos que como Ana, que aquí nos escribía de pronto no entendieron, Johnny, Claro, de pronto fortalecerles. claro, claro. Bueno, empieza todo por, como hay una red social que se llama LinkedIn, no sé si la conocen, no han tenido oportunidad de inscribirse. Es una red social que se utiliza mucho para buscar trabajo. Entonces ahí pues van a encontrar muchas ofertas de desarrollo, de tecnología, de ciberseguridad, etcétera. Entonces, bueno, la idea es, si no tienen el perfil, que lo creen. eh, y básicamente que empiecen a publicar ahí. Yo que les recomiendo hacer un proyecto pequeño de su área. Por ejemplo, mi área que es el desarrollo, pues hacer una aplicación pequeña que implemente IA de alguna manera, ya sea en el desarrollo o usar la IA para desarrollar la aplicación o usar la IA o que la aplicación use la IA para algún fin. Entonces, básicamente es crear un proyecto. Puede ser cualquier proyecto que esté enfocado en lo que ustedes estudiaron. Y luego hacerlo público. Puede ser un portafolio, puede ser una página web, puede ser en GitHub. Una vez lo tengan público, ese link lo pueden compartir en LinkedIn y pues como tratar de conectar. Correcto. De ciberseguridad, no sé, algún tipo de aplicación que analice los bugs más comunes o los fallos de ciberseguridad más comunes bueno, les pongo algo muy sencillo, alguna aplicación que evalúe las contraseñas. Pero bueno, la idea es esa, que evalúe si una contraseña es segura o no. Puede ser algo muy, muy sencillo, pero la idea es como mostrar ese, como ese progreso. ¿Sí? Darse a mostrar. ¿Quedó claro? Ahí nos dice también José que en un entorno como Visual Studio Code, con la IA de Copilot, por ejemplo, de Copilot, si sería como parte también o podría ser ese proyecto pequeño. Sí, claro. Cualquier tipo de IA, Copilot, Cloud Code, Codex, por ejemplo, que es de OpenAI. Pero la idea es esa. Y lo bueno es que haciendo este tipo de proyectos empiezan a tener más contacto y como tratando de buscar como adentrarse más en este mundo, entonces pues es un buen ejercicio. Veo Ok. aquí varias preguntas. Sí, voy a ir por aquí unas que teníamos desde el inicio. Dani Manuel nos preguntaba en su momento que cómo identificamos una alucinación de forma correcta. Bueno, es bastante interesante porque, como les comentaba, las alucinaciones a veces suenan bastante reales, que a veces la IA como que te hace creer, bueno, esto sucedió tal año y pasó por esto y esto y esto. Entonces, pues una de las estrategias cuando es algo muy crítico es siempre pedir referencia, o sea, haz el informe o, o, o el proyecto, pero también dame links al final de dónde sacaste la información, cosa que yo lo pueda ir y revisar. Ujú, ok. Por aquí también Leica nos decía que cómo puedo reforzar mis conocimientos de IA. No sé si haya algo en especial, alguna.
alguna página en especial o algo que lo pudiera Jonathan recomendar, pues para reforzar sus conocimientos, que obviamente a través de este programa de talento digital y quienes están en temas de IA, pues allí los están reforzando, pero a veces si yo no lo estoy estudiando, no es mi área de especialidad, quisiera conocer un poco más. Bueno, hay canales de YouTube en español muy buenos. Por ejemplo, hay uno que se llama Betatech, que habla mucho sobre IA, modelos. Hay otro que se llama .cv, también bastante bueno. Entonces, digamos que es como utilizar de pronto YouTube, depende cómo te guste más estudiar, porque también hay libros buenos sobre inteligencia artificial que están saliendo ahora nuevos. Entonces, pues sí, la recomendación es más como eh, utilizar como este tipo de canales, YouTube, incluso Twitter, seguir a personas como que hablen más sobre el tema. Ok, perfecto. Por aquí también nos preguntaban, es que, bueno, respecto como a ese proyecto en sí, pues ¿qué debe contener el proyecto? Objetivo general, específico, estrategia, análisis FODA. No sé, dependiendo como ese es un proyecto en temas de IA o TI, pues sí debe llevar precisamente estas, o debe llevar estas secciones. ¿Qué sería lo recomendable de allí, Jonathan? Bueno, yo lo que más les recomendaría es, o sea, está bien tener la documentación, ir documentando paso por paso cómo lo van planteando, digamos, todas las fases, la planeación, documentar cómo hicieron la planeación, la implementación, y más que eso, pues tener algo como que mostrar, como un demo pequeño, o no sé, se me ocurre una página web, un video, mm, algún post en algún blog, alguna red social, todo este tipo de cosas. Ok. Aquí nos dicen entonces también si Jonathan en este caso pues trabaja con IA existentes o crea la IA para casos concretos y las implementa según la necesidad. Bueno, donde estoy actualmente trabajamos con una IA que ya es existente, que es la de Anthropic, se llama Cloud, y la herramienta como tal se llama Cloud Code. O sea que ya, digamos que este modelo ya está entrenado para resolver la mayoría de, de retos que podamos tener. También estaba involucrado en proyectos diferentes donde se entrenaban modelos propios. Estuve involucrado en un proyecto de la valoración para optometría, donde optómetra virtual, entonces digamos que entrenaban las voces con los comandos y entonces digamos que bueno, depende también como el proyecto. Aquí también en materia y como conocedor pues del ecosistema tech, Jonathan, dices que qué tan cierto es que ya no contratan juniors, o por lo menos son muy pocas las empresas que lo hacen. Si no hay juniors, no hay seniors. Ya ni siquiera semi-seniors, el mercado está tan complejo como dicen. Mm, bueno, obviamente el mercado no está como en el 2020, que fue como el furor y que tú hacías un curso, incluso, bueno, es como mi caso en especial, que hice un curso intensivo y logré entrarme en el mundo tech rápidamente, porque digamos que vino la pandemia, la explosión de las aplicaciones, fue cuando más creció Netflix, por ejemplo. Entonces, digamos que en ese momento era más fácil, entre comillas, pero hoy en día no es que no hayan ofertas, sino que digamos que la vara subió un poquito más. Entonces, por eso les mostraba en la presentación que para ofertas junior, incluso ya están pidiendo conocimientos de ella. Entonces, digamos que la recomendación es no desanimarse, sino más bien, bueno, mirar a ver cómo puedo aplicar estos nuevos conocimientos a mi portafolio. Pero ofertas hay, incluso las contrataciones han ido aumentando. Pero es eso, digamos que la vara subió un poquito más. Entonces, pues digamos que podemos utilizar eso para impulsarnos y ir más allá, ¿no?
Ok, Jonathan, muchas gracias. Aquí también nos dice Austria Mota, a la hora de aceptar una oferta de contrato de trabajo, ¿tiene alguna estrategia para identificar que realmente se trate de una contratación de un sitio seguro y no un engaño? Sí, claro. Yo tengo, em, hay un portal, una página web en internet que se llama Glassdoor y es la que siempre utilizo antes de ingresar a alguna compañía. Entonces vas a Glassdoor, busca la compañía dentro de esa página y ahí hay como puntuación de la compañía, hay comentarios de personas que han trabajado ahí, salarios promedio, entonces como es una buena forma de guiarte. Eh, la página se llama Glassdoor. Sí, aquí también como recomendación de parte mía es que tengan presentes que en una oferta o para ninguna oferta o tipo de contratación, pues deben de exigirle pues pagar un dinero por adelantado o consignar algún tipo de dinero. Al final, digamos que eso o ahí es donde yo voy a identificar pues que posiblemente es una oferta falsa o de una compañía pues no existente o que al final pueda tratarse de un engaño o estafa. Nos dice también, por aquí se me corrió, es que si hay alguna recomendación para hacer automatizaciones con APIs de forma gratis, si eso es posible. Ah, bueno, no sé si haya APIs gratis en este momento de modelos de inteligencia artificial. Sí hay modelos que puedes correr localmente, ya dependiendo de la potencia de la máquina, del computador, pero puedes correrlo localmente. Am, la mayoría de las APIs con las que he trabajado son de pago. Hay unas muy económicas. Va a depender pues también de la potencia del modelo. Pero como tal no se me viene a la mente. Sin uso de APIs, bueno, pues están los planes gratuitos de Codex, de Cursor, de Cloud, creo que también tienen plan gratuito. Los de red local, si los corres directamente en tu máquina y bueno, depende de qué tan potente sea tu máquina. Bueno, por acá alguien nos comparte, entonces, perfecto. Listo, vamos ahora por aquí con quienes habían levantado la mano. No sé si Moisés Muñoz esté por allí. Moisés. O vamos entonces con Marcos Gelpis y Kat. ¿Se prepara para hacer alguna pregunta? Buenas noches. La pregunta que yo quiero hacer, una pregunta que la voy a hacer una pregunta como un bebé, una persona que está empezando. Pero yo soy contador. Para yo hacer un informe a un gerente, eh, ¿cómo yo debo introducir la herramienta a la IA? Un informe donde tengo que explicarle en palabras muy breves a un gerente para que él me entienda. Un gerente que no sabe nada de eso, que solamente es un empresario que sabe leer y escribir y yo tengo que explicarle con palabras muy cortas y breves para que él me entienda sobre un estado financiero, un informe. ¿Cómo yo lo debo hacer? Ok, muy buena pregunta. Pero bueno, básicamente, tal como lo estás describiendo, debes tomar el informe como tal, pasarlo a la herramienta, la más Ok, utilizada, pongamos el ChatGPT, que es como la que más se utiliza. Y además de eso, escribirle, bueno, necesito resumir este informe o ponerlo en palabras que una persona así y así la pueda entender. Por favor, trata de evitar utilizar palabras muy técnicas. Hay una palabra que se utiliza mucho que es explicarlo como para un dummy, que es ok, como algo que utilizan mucho los americanos. A mí me funciona mucho lo de explícamelo como para un dummy.
cuando estoy haciendo algo muy complicado y no lo entiendo, explícamelo con Dumi. Entonces te lo explica de una manera muy concreta y sencilla. Muy bien. Entonces, eso yo lo cogería como un copy, lo copiaría y entonces ahí le pediría la información correcta, lo que yo quiero tener. Sí, exactamente. Le dices, a continuación te voy a compartir un documento o un texto y Ajá. necesito que lo resumas de la siguiente manera para que una persona con pocos conocimientos técnicos lo pueda entender. Y espacio, y ahí le copias y le pegas el informe. Ya con eso debería ser suficiente. Entonces ya evalúas si la respuesta que te dio, pues, es lo que estabas esperando. Hay Ok. alguien comparte, hay alguien comparte, o explícalo que un niño de 8 años lo entienda, exacto. Sí, Bueno, no sé si un niño de 8 años, pero esa es la idea, ¿no? sí, sí, me dio la herramienta esencial. Me informó bien. Muchas gracias por la oportunidad. Con gusto. Bien, gracias Marcos. Vamos con Kat. Saludos, bueno, ¿me escuchan? Oh my God. Buenas noches. Dale, Kat, adelante. Sí. Lo que yo quería preguntar era, yo suelo utilizar ChatGPT, pero solo para textos. Que si, por ejemplo, la IA, o sea, solo se puede utilizar con textos o también con imágenes. Bueno, muchos de los En- modelos... dale, adelante, qué pena. Sí, pero solo o sea, me refiero al área laboral, porque yo sé que en el caso de una persona oh my God, en su uso diario, o sea, personal, sí se utiliza. Sí. Bueno, la mayoría de modelos de uso diario que tenemos a la mano tienen soporte para imágenes. Eso se le llama un modelo multimodal, que puede manejar texto, imágenes. En el día a día, sí, claro, tú puedes, nuevamente, ChatGPT, copiar y pegar una imagen. En Ajá. el campo laboral, muchas veces las empresas que son las que pagan las suscripciones pueden deshabilitar ciertas funcionalidades. Entonces depende, digamos que tu empresa donde trabajas está pagando ChatGPT, pero ha deshabilitado ciertas cosas. Entonces quizás por eso no puedas subir pantalla, subir imágenes, perdón. Pero sí, Ok. los modelos de frontera que le llamamos a los últimos modelos, están hechos para poder manejar imágenes, texto, sin ningún problema. Bueno, eso está bien, gracias. Ok. Perfecto, vamos de manera muy concreta con la siguiente pregunta. Seamos por favor muy concretos, dado que ya se nos va agotando el tiempo. Moisés Muñoz Bautista. Sí, lo que quería decir era cuando me escuchan. Sí. Bueno. Pues lo que quería decir era cuando él estaba hablando sobre los prompts. Cuando uno le da un prompt a una IA, yo he entendido que también es muy bueno tú escribir el prompt en Word o en Google Document, porque así tú tienes más facilidad, una mayor facilidad de tú ver el prompt, ¿no? ¿Verdad? Y no darle por error a suministrar a la IA, porque la IA de una vez lo comienza exactamente a generar. Y lo que podrías hacer también es como escribirlo aparte, observar las cosas que a ti te faltan por poner y de ahí ya tú se lo pasas a la IA. Sí, claro, son técnicas válidas. Sí, digamos que cuando apenas tú envías el prompt, se empieza a quemar tokens, como lo llamamos. Token es la unidad de medida de la información que ingresa y sale de un modelo. Entonces, sí puede ser una buena práctica escribirlo en un lugar diferente. Bien. Entonces, con ese contexto, no sería bueno como mejorar la probabilidad de la respuesta que te da. ¿Me puedes repetir? No te escuché bien. Exactamente. En base a todo eso,
si uno no podría mejorar la respuesta que te dan, tanto algunas otras cosas que uno busca también y ejecuta con IA. Sí, claro. O sea, depende mucho de la calidad de lo que le entregues a la IA, de lo que te va a dar. Entonces, sí, está relacionado. Porque lo que pasa es que yo estoy interesado en entrar al área de ciberseguridad, porque ya hice un curso aquí de talento digital y me gustaría en verdad ya poder buscar la forma de cómo acceder, pero también es lo que usted ha mencionado, que últimamente están requiriendo también que tú tengas los conocimientos, aunque sea básicos de la IA, de cómo funciona, cómo interpreta lo escrito, porque la IA está hecha para interpretar el lenguaje humano y llevarlo también a la comprensión del lenguaje máquina, que está hecha para mejor resolución de texto. Correcto, sí. Y es como el enfoque de la charla era mostrar pues la importancia de tener esos conocimientos, ya sean básicos, pero tenerlos. Okay. Gracias. Listo, perfecto. Gracias, Moisés. Vamos con Mario ya para ir finalizando con Mario Enrique Sánchez. Sí, buenas, ¿me escuchan? Adelante, sí, sí. Sí, Eh, lo escuchamos. Me gustaría tener en contexto, cuando estuvieron hablando con implementar lo que es una aplicación en el desarrollo de la IA o unificar, sea una aplicación para ir practicando en cuanto a ese desarrollo, ¿en cuáles plataformas recomiendan y cuáles ejemplos darían, como cuáles ejemplos darían para uno ir comenzando? Bueno, buena pregunta. Ahí habría que buscar, bueno, depende, si uno no quiere como invertir mucho monetariamente, buscar modelos que sean gratuitos o que tengan alguna capa gratuita, por ejemplo, Codex o Cursor también, y proyectos, bueno, los proyectos pueden ser hasta donde la imaginación le dé a uno. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, alguna aplicación para manejar tus finanzas y dependiendo de tus finanzas, que una IA te las ayude como a organizar. Digamos, yo en esta aplicación puedo subir mis gastos y el dinero que me ingresa y utilizar la IA para que me diga, estás gastando mucho aquí, estás gastando menos acá, eh, trata de salir de alguna tarjeta de crédito, bueno, cosas así. O que te ayude para las compras mensuales de alimentos, que te muestre, estás comprando, estás gastando mucho más en esto, estás gastando en esto. Bueno, digamos que los proyectos, bueno, ya va hasta donde te dé pues la curiosidad, ¿no? O que puedas identificar alguna cosa de tu día a día que diga, uy, aquí de pronto me serviría utilizar alguna aplicación para algo en especial. Sí, eso lo entiendo, pero ¿a dónde uno puede desarrollar la aplicación directamente? ¿Cuáles recomendaciones darían? Desarrollar, bueno, ya depende, porque si lo quieres hacer en tu máquina, bueno, te recomiendo utilizar Cursor, que es un editor de código que ya tiene inteligencia artificial incorporada. Entonces, pues lo puedo utilizar simplemente como para crear la aplicación como tal. Y está para desplegar la aplicación, para montar en internet, está una página que se llama Vercel, donde puedes desplegar una aplicación también gratis. Entonces, digamos que como esas dos recomendaciones, Cursor para escribir el código, o ni siquiera escribir el código, utilizar un agente que escriba el código por ti y tú estés ahí. Y Vercel te sirve para desplegar la aplicación y que sea accesible pues, desde cualquier parte del mundo, con un link. Muchísimas gracias. Bien, Oneidi, por ahí. Buenas noches. ¿Me escucho? Sí. Sí, lo escuchamos. Lo Sí, escuchamos. adelante. Ok, la pregunta es, es más o menos de lo que ustedes estaban hablando. A mí me interesa utilizar la IA para llevar la administración de un negocio. Por ejemplo,
llevar el control de un negocio, de que mira, has vendido tanta cantidad de dinero, estos son tus gastos, algo donde yo pueda registrar mis gastos de mi negocio y también anotar las entradas. Entonces, ¿qué IA es más recomendable que usted me recomienda para ese tipo de función que yo quiero? IA financiera. No, y no obligatoriamente ella es financiera, también sería hacer un análisis de tu negocio, cuál será la necesidad de lo que tú andas buscando. Por ejemplo, puede ser que un punto de venta te funcione, o tú necesitas un sistema contable para llevar Así es. los gastos, las compras y demás. Tiene que hacer el análisis de la empresa y así evaluarla y pedirle a la IA más o menos esa recomendación, o buscar un desarrollador que te pueda apoyar con esa solicitud para que pueda automatizar los procesos ahí de tu empresa. Eso sería necesario. Bueno, y es muy interesante la pregunta porque a veces pensamos de que, bueno, hay que usar la IA para todo, pero hay que evaluar primero el problema, ¿no? A veces una aplicación hecha a la antigua sin inteligencia artificial puede manejarte un sistema de una empresa, contabilidad, inventario, todo ese tipo de cosas. Entonces es interesante como pensar bastante del problema, si realmente requiere inteligencia artificial o no. Porque a veces son cosas que se pueden hacer con código normal y corriente, no hay necesidad de implementar IA. Sí, obviamente lo he estado haciendo manual con Excel, pero quería como utilizar la IA que sea como automatizarla, que sea, por ejemplo, donde yo tengo una sesión que yo pueda, es como un tipo de sistema donde yo pueda ingresar los gastos, ingresar las entradas y que, por Sí, ejemplo, al final de mes yo pueda hacer la comparación de los gastos, las entradas, todo eso. sí, me refería a que quizás para ese tipo de sistema puedes automatizarlo sin necesidad de recurrir a la inteligencia artificial, o sea, como dicen, buscar un desarrollador o bueno, incluso utilizar la inteligencia artificial, pero para construir la aplicación. Sí, eso sí, sí se puede hacer. Ok, construir la aplicación, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para que me cree el código para la aplicación. Ok, Exacto. entendí. Entonces, ese código yo estaría subiéndolo ¿dónde? Para la funcionabilidad. Sí, la recomendación que hay antes de una página que se llama Vercel, donde se pueden subir aplicaciones web gratis, pero primero tendrías que tener el código, ¿no? Y hacerlo con Ah, alguna herramienta. perfecto. Muchas gracias, eso era todo. Una pregunta, maestro. Listo, O sea, una vamos aplicación simple, con el compañero. anuncio. Por favor, respetemos el orden de la Yo entiendo que por favor. la IA lo puede organizar a él, o sea, le puede dar todos los parámetros de organización. Y después de ahí, es lo que tiene que educarse para hacer el uso bien adecuado de este parámetro de la organización, porque a veces a uno le dan la herramienta y uno a veces no se lleva de él. Por ejemplo, en el caso, usted le dice a la IA que ya es un criterio que ya uno como ser humano uno lo sabe. Yo tengo 6 cuentas por pagar que yo debo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que organizarme, que yo tengo que ir pagando por regla a los clientes que yo le debo menos. Y de lo que debo menos para ir saliendo uno a uno. Pero ya en ese caso, usted tiene que tener una educación para usted hacer eso, porque eso es un criterio. Muchas gracias. Sí, correcto. Pues, por ejemplo, ese es un método para pagar, ¿cierto? Pero lo interesante de estos modelos grandes de frontera es que esos modelos fueron entrenados con una cantidad gigantesca de información, de libros, de videos, bueno, de toda la información que hay en la red. Entre esos libros, obviamente, hay libros de economía, de todo ese tipo de cosas. Entonces, tú lo que puedes pedirle es como, ¿cuál sería el mejor método de acuerdo a la gran cantidad de libros que hay dentro de su
de su data, de la información que tiene, cuál sería la mejor forma para salir de deudas, por ejemplo. Pero sí, o sea, si tú lo quieres algo ya más enfocado al sistema que usas, tienes que decirle claramente, así quiero que sea y así va a ser. Listo. Finalizamos ya entonces con Isnova Gaming y José Alexander del Reyes. Por favor, ya sus preguntas muy concretos. Buenas noches, profesor. Me gustaría saber su opinión sobre lo que se está hablando últimamente de que la IA va a reemplazar a los que son los entry level y los junior, ya que las empresas se rumorea que no están contratando como antes a lo que son los desarrolladores que están comenzando. Me gustaría saber su opinión. Sí, bueno, eso es un tema que se escucha bastante, pero pues nuevamente la recomendación es ir un poquito más allá. Como les dije, digamos que la vara de contratación, la vara con la que nos miden, pues ha subido un poco. Entonces, pues bueno, empleo sigue habiendo, yo sigo viendo ofertas de junior, de practicantes, de entry level, pero digamos que ya piden un poco más de lo que pedían antes, ¿no? Obviamente. Ya podemos ver de que la IA es un requisito. Entonces, la recomendación es esa, no se desmotiven, que trabajo hay, incluso ha seguido creciendo. Incluso hay como cierta paradoja de que mientras más tecnología hay disponible, pues más gente que sepa usarla se va a necesitar. Entonces, yo creo que es más bien enfocar el perfil, empezar a actualizarlo y que sea como empezar a incluir como todas estas herramientas nuevas. Listo, Jonathan, muchas gracias. José Alexander del Reyes, por favor. Y ya me había levantado por aquí la mano, pero la bajó Chris Moction y finalizamos con Chris Monson. Ok. Tengo una duda acerca de la escalabilidad de nuestros proyectos. ¿Podemos implementar la IA para usarlo? Ya que, bueno, a eso también radica mi otra pregunta. ¿Qué es mejor para el control de versiones? Porque la escalabilidad de los proyectos, digamos, por ejemplo, en el portafolio, cuando vayamos a hacer una demo, vamos a suponer. En la escalabilidad me refiero a que cómo podemos gestionarlo sin que nos resulte ni tedioso ni fatigador. Porque, vamos a suponer, si yo voy a hacer una automatización o voy a hacer un flujo, tengo que usar varios programas. Si voy a desarrollar un programa, tengo que usar diferentes lenguajes como Python para la compilación, JavaScript para el funcionamiento, CSS para lo visual y también tener una base de datos preferiblemente SQL. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, utilizando la IA, como poder escalar ese proyecto? Es una mejor versión, por ejemplo. Porque me ha pasado que a veces en algunos proyectos me ha pasado que a veces lo abandono por esa misma razón. O sea que yo no utilizaba la IA. Bueno, interesante pregunta. Normalmente lo que yo hago es trabajar muy de la mano con Git y GitHub. Y siempre le pido a la IA que me abra pull request, que no combine el código directamente a mi código. Un pull request pues es una solicitud como de mezclar el código de la IA con el mío o con el código existente. Entonces lo que hago es siempre hacer todo a través de GitHub. GitHub es un servicio que hay en la web donde puedes alojar tu código y se puede trabajar en equipo. Entonces lo que hago es que la IA trabaja como un empleado más. Entonces subo el código y yo en GitHub puedo revisar qué cambios hizo, qué no hizo, y también mis otros compañeros lo pueden revisar. Entonces digamos que una manera de traquear todo lo que está haciendo la IA es utilizando este tipo de herramientas, como Git y GitHub, que siguen siendo supremamente importantes en el desarrollo y en el trabajo en equipo. Ok, gracias. Listo, finalizamos con Chris Monson. Saludos, buenas noches, ¿me escuchan?
Sí. Adelante, adelante. Por favor, confírmeme, profesor. Ok, Te estoy preguntando, escuchamos, adelante. por ejemplo, para una persona que quiera reforzar sus conocimientos conmigo, ya que, por ejemplo, en mi caso, que estoy estudiando ciberseguridad, la ciberseguridad requiere de IA. Entonces, yo no tengo tanto, o sea, no conozco mucho del manejo de IA. No sé si me entiendes. Entonces, ¿cómo puedo iniciar desde cero y cómo puedo reforzar esos conocimientos? Bueno, sí, em, como decía, bueno, hay varios canales en YouTube que como que ayudan a entrarse más en el mundo de la IA, como mencionaba, Betatech, Midudev, hay otro que se llama Midudev. Desde el campo de la ciberseguridad, bueno, pero yo recomendaría también empezar por los libros. Pero la ciberseguridad es muy interesante creo que es uno de las profesiones que va a crecer aún más, porque obviamente con la entrada de la IA y hay mucha gente que genera código con la IA y que no lo revisa y que lo envía, entonces las vulnerabilidades están empezando a aparecer más. Entonces digamos que la ciberseguridad es demasiado importante. Entonces, más como de utilizar la IA es cómo contrarrestar los peligros de utilizar la IA como tal. Diría yo que es más interesante desde el punto de vista de la ciberseguridad. Listo, muchas gracias. Ya creo que por tiempo pues no podemos dar como la palabra a más personas. Les agradecemos mucho y esperamos en un próximo espacio pues poder profundizar de pronto un poco más, entendiendo pues que ya avanzamos y Jonathan tuvo la amabilidad de compartirnos y brindarnos como toda esta información y dar respuesta pues a sus inquietudes, dudas. No olviden pues que nos estamos viendo, nos vamos a encontrar siempre los miércoles en estos espacios de TD Live, todos los miércoles a las 7 de la noche. Pues vamos teniendo estos espacios que precisamente hablan desde el desarrollo de habilidades, la búsqueda de empleo, el fomento o la